no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele, sánale, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Nuestro estado de ánimo puede hacernos decir y hacer cosas muy distintas entre sí, dependiendo de qué tan felices o qué tan miserables nos sintamos. Hay días en que podemos sentirnos los seres más amados, y hay otros que podemos sentirnos los más infelices de todos los seres humanos. Y por supuesto vamos a actuar en consecuencia, de acuerdo a nuestros sentimientos o a nuestra manera de percibir nuestra realidad. John Piper decía, por ejemplo, dice en uno de sus libros, hablando del matrimonio, que el matrimonio es como un péndulo que a veces oscila en el tiempo de bendición, en el tiempo de amor, y en esos tiempos uno agradece a Dios que le haya dado la esposa que tiene, las esposas agradecen por el esposo que Dios les dio, y de veras nos sentimos totalmente enamorados de la persona que comparte nuestras vidas, pero luego el péndulo va en otra dirección, y entonces pensamos: ¿qué me dio esta mujer? ¿Con qué 15 minutos me agarró para que me haya casado con ella? Entonces, y somos los mismos, pero hablamos y hacemos cosas dependiendo de cómo nos sintamos. También me acuerdo de cuando Dios me permitió trabajar en el banco allá en Ciudad Victoria. Un notario público se hizo cliente del banco y quería un préstamo para ampliar su notaría y para modificarla. Se me hizo de las personas más amables, o sea, me hablaba, casi me abrazaba, y me invitó a cenar 2 veces a uno de los restaurantes más caros allá en Ciudad Victoria. Y estábamos tramitando su préstamo, el préstamo llegó, se le dio, pero a la hora de empezar a pagar, pues el primer mes no pagó, se fue a cartera vencida. Después de 15 días tuve que ir a hablar con él, y era una persona totalmente distinta, o sea, agresiva. Primero no me quería recibir, después se puso agresivo: ¿y qué crees que traigo el dinero en la bolsa? No te lo quiero dar. Y así, totalmente otra persona. Les comento esto porque David, el rey más grande de Israel, escribió tanto el Salmo 22 como el Salmo 23. Él es el autor de los 2 salmos. Pero si la Biblia no dijera eso al inicio de cada salmo, sería muy difícil para nosotros creerlo. Estos 2 antiguos poemas de nuestra fe son totalmente diferentes uno del otro. Y el inicio de cada uno muestra cómo se sentía David cuando los escribió.
Miren cómo empieza el Salmo 22. Sigan ahí con su lista en su Biblia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Así empieza el Salmo 22. Ahora vean cómo empieza el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces vemos cómo en el Salmo 22 David se siente abandonado por un Dios frío, por un Dios indiferente. En el Salmo 23 David se siente guiado y se siente sostenido por un Dios atento, por un Dios amoroso. En el Salmo 22 percibimos el alma de David en una angustia espantosa. En el 23 su alma está restaurada y apacentada por el cuidado de su buen pastor. ¿Por qué estos dos salmos están uno después del otro en nuestras Biblias? No es casualidad que esto suceda así. Y estos salmos, que son escritos por la misma persona, se encuentran uno precisamente después del otro por la providencia de Dios, por la maravillosa providencia de Dios. Es Dios quien quiso que estos salmos estuvieran así, uno después de otro. Y la razón es que Dios quiere ilustrarnos a través de estas dos distintas maneras cómo es que experimentamos cada uno de nosotros nuestra realidad cuando vivimos por fe en este mundo tan desesperante y tan angustiante en el cual nos tocó vivir. Todos en algún punto de nuestra vida llegamos a experimentar la agonía del aparente silencio de Dios, como lo sintió David. Y llegamos a sentir también su restauración, su paz, su protección. Y lo más maravilloso de todo es que cuando seguimos confiando en Dios, aún en medio de su aparente silencio, llegamos a comprender que lo que sentíamos como su abandono era en realidad su cercanía, su guía, manifestado de una manera que no la habíamos percibido antes. Es decir, descubrimos que las promesas de Dios son infinitamente más sustanciales y más confiables que nuestra percepción de ellas. Lo que le quiero decir es que cuando nos sentimos abandonados por Dios, cuando nos sentimos olvidados por Dios, es en realidad cuando más cerca Dios está de nosotros. Cuando sus promesas aplican de manera más efectiva a nuestras vidas. Y esa es una manera en que podemos entender la razón de por qué estos dos salmos tan distintos entre sí están colocados secuencialmente. Pero hay otra razón, una más profunda, una más hermosa, una más trascendental, para que Dios permitiera que estos dos salmos tan distintos estuvieran mano con mano en nuestras Biblias. Y la razón se las voy a decir. Ambos salmos son de los llamados salmos mesiánicos, es decir, ambos contienen profecías acerca de Jesús. Y eso nos confirma definitivamente que el orden en que se encuentran no es de ninguna manera accidental. La primera oración del Salmo 22 se encuentra entre los pasajes más famosos de la Biblia, porque fue el grito agonizante de Jesús mientras experimentaba la indescriptible agonía de la cruz. Si vamos a Mateo 27:46, les invito a que busquen en sus Biblias, Mateo 27:46,
encontramos ahí el registro de la cuarta expresión de Cristo en la cruz. Escuchen cómo dice Mateo 27:46, cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús tomó la profecía de David en el Salmo 22, se la apropió y exclamó ese grito desde la cruz. Estamos tan acostumbrados a leer este pasaje todos los años en Semana Santa, especialmente en el culto de crucifixión los viernes, que de tanto que lo hemos oído, dejamos de percibir lo dramático y lo profundo del significado de este clamor del Señor Jesús. Y su significado es, hermanos, que hubo un momento en el curso de la historia cuando Dios fue abandonado. Dios fue abandonado. Nuestra humanidad y nuestra limitada percepción de la realidad nos impide percibir lo horrible de esta situación. Pero si nos detenemos un momento y pensamos en ella, fue realmente horrible. Dios, Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a quien la Biblia describe como la eterna complacencia del Padre. Dios se manifestó, Dios Padre, Dios se manifestó en el Nuevo Testamento 3 veces únicamente en el Nuevo Testamento. Solamente 3 veces el Nuevo Testamento registra que Dios habló de manera perceptible para el oído humano. Y las 3 veces dijo lo mismo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las 3 veces refiriéndose a nuestro Señor Jesús. Bueno, pues ese Hijo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, de acuerdo a Hebreos 1:3, la imagen visible del Dios invisible, según Colosenses 1:15, en quien habita corporalmente toda la plenitud de Dios, se convirtió en ese incomprensible momento de la historia humana, el más oscuro de ella, en el ser más obsceno, en el peor pecador que jamás haya pisado la tierra.